Hola, esta tarde voy a analizar el Acuerdo Abraham. El Acuerdo Abraham o Acuerdo de Normalización de Relaciones entre el Estado de Israel y el Reino de Dubái, o mejor dicho, los Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que los Emiratos Árabes está conformado por siete reinos suníes, por supuesto, y al mando o a la cabeza de Dubái, que es el más fuerte, el más grande, y tiene como líder al príncipe heredero Mohammed bin Zayed, que el día de ayer sorprendió al mundo, por supuesto, no sin la presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue el mediador, si se quiere, dentro de estos diálogos secretos que ya venían un poco adelantados entre el Estado de Israel y Emiratos Árabes. Pero ¿en qué consiste o cuáles son esas consecuencias que trae y que nos va a dejar el Acuerdo Abraham? ¿Por qué se llama Acuerdo Abraham? Recordemos que Abraham fue el primer judío. Recordemos que los profetas del judaísmo son vistos con mucho respeto por parte del Islam suní. Entonces, partamos de allí. Hay un acercamiento que se venía realizando ya. De hecho, hay algunas cuestiones que estaban realizando juntos israelíes y emiratíes. Mencionaré, por ejemplo, la cooperación en defensa. Ya saben que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y aquí hay un enemigo común, ¿no? Este enemigo común es Irán, el régimen de los ayatolás, ¿sí? En materia de defensa, la colaboración del Estado de Israel hacia los Emiratos Árabes ha sido fundamental, sobre todo en materia de inteligencia. Y por supuesto, el primer ministro Netanyahu ha puesto a disposición no solo de los Emiratos Árabes y del príncipe heredero Mohammed bin Zayed, sino también del rey Salman de Arabia Saudí, también de el príncipe de Dubái, también de Bahrein. Incluso Bahrein es uno de esos de esas monarquías que están próximas seguramente a también normalizar relaciones con el Estado de Israel. Tal vez me estoy adelantando un poco, pero esto va a ser o es indiscutible. Vendrán otros países, sí. De hecho, ayer el asesor para Oriente Medio del gobierno de los Estados Unidos, Jared Kushner, dijo a la prensa que en los próximos meses podemos estar al frente de nuevos países normalizando sus relaciones con el Estado de Israel. Otro de los puntos que, digamos, acercaron estas relaciones, esta normalización, tiene que ver precisamente con la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, ¿no? Que la mano de Israel o la cooperación de Israel con varios países del Golfo Pérsico ha sido fundamental para la gestión del COVID en esos países. Ese es otro punto que aceleró. Porque, repito, estas relaciones ya venían, pero eran secretas, ¿no? Pero esto aceleró esa publicidad, ¿sí? Finalmente, de la normalización de estas relaciones. Otro punto que resalto aquí y que es bastante importante, ¿sí? Es que algunos países o su papel dentro del proceso de paz israelí-palestino pierden relevancia. ¿Quién pierde relevancia como mediador, como una región que siempre ha participado y ha tenido que ver con este acuerdo? Y no es otra que Europa. Europa en este acuerdo es perdedora. ¿Por qué? Porque no se necesitó su cooperación. Sí, esta fue una cuestión directa, un diálogo directo, sí, Donald Trump, el príncipe Mohammed bin Zayed y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entonces tenemos que Europa es irrelevante al momento que se inicien nuevamente los diálogos.
de paz. Definitivamente los países de Oriente Medio están tomando el lugar que les corresponde dentro de estas conversaciones. Pero también tengo que decir que estos países del mundo suní, ¿sí?, y del Golfo Pérsico están un poco hartos de los palestinos también, ¿no? Los palestinos no les brindan a ellos mayores avances, mayores resultados, mayores políticas que puedan ayudar a estos países en algo, cosa que el Estado de Israel sí hace, ¿no? Entonces tenemos ese tercer punto, y es que Europa es, sí, ya irrelevante, un actor irrelevante. No se necesita a Europa para hacer la paz. Por lo tanto, la próxima vez que se reúnan el primer ministro Benjamin Netanyahu con Mahmoud Abbas, definitivamente Europa será un tema de conversación muy minúsculo. El presidente Abbas siempre se ha visto respaldado por países europeos, ¿sí?, que definitivamente desequilibraban la balanza en favor de los palestinos, ¿sí? Esto es, ha sido desde siempre, y esto lo sabemos todos. Les mencionaba que habrá otros países seguramente que muy pronto también normalicen sus relaciones con el Estado de Israel, y eso es muy importante, porque tenemos que recordar que uno de los mercados más importantes, mercados económicos más importantes para Israel es la Unión Europea, y allí muchos países son pro boicot de Israel. ¿En qué sentido? En el sentido comercial, a eso me refiero. Son muchos los países que han prohibido la venta de productos israelíes, ¿sí?, que según ellos se siembran en tierras que tendrían que ser del Estado palestino futuro, ¿no? Entonces, esto es otro punto. Esa irrelevancia de Europa va a pesar mucho, porque ese mercado que Europa le cierra al Estado de Israel definitivamente se lo van a abrir los países del Golfo Pérsico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos que hablar que, aunque no lo sepamos aún, muy seguramente aquí hay también en este acuerdo la influencia de los cristianos estadounidenses. Recordemos que los cristianos estadounidenses son los protectores del Estado de Israel, son estas personas que encabeza precisamente del vicepresidente Pence, siempre están solicitando del presidente Donald Trump más protección, más ayuda, más trabajo por Israel, definitivamente. Tengo que decir otra cuestión. Este acuerdo Abraham muy seguramente no hubiera sido posible sin el visto bueno del rey Salman bin Abdelaziz de Arabia Saudí. Definitivamente el rey Salman es esa figura más influyente del mundo suní, por supuesto, porque su país es el país más rico, más fuerte, más influyente del mundo suní. Entonces, me atrevo a decir que sin el visto bueno del rey Salman, esto no hubiera sido posible. Por lo tanto, tendremos que esperar muy pronto también que a esta lista de países del Golfo Pérsico que normalizan sus relaciones con Israel le sigan seguramente Omán, Bahrein, pero también Arabia Saudí. Una última cuestión, y tenemos que decir que aquí hay otros perdedores. Por supuesto, Irán es un gran perdedor aquí. Por supuesto, Qatar, que en los últimos años se ha separado de sus aliados en el mundo suní, en el Golfo Pérsico, para irse un poco más con Irán. Entonces, tenemos que allí en el Golfo Pérsico hay dos perdedores con esta normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes, y son Qatar e Irán. El otro perdedor, como les mencionaba anteriormente, finalmente es Europa, ¿no? Y ya para finalizar, tengo que decir que una vez más la doctrina Netanyahu triunfa, ¿no? La doctrina de Netanyahu, que dice que la vida es primero, definitivamente. ¿Y por qué digo esto de la doctrina de Netanyahu? Porque este acuerdo se ha dado también para emplazar al Estado de Israel, al primer ministro Netanyahu, a que suspenda, ¿sí?, suspenda, no cancele, sino suspenda
ese avance del proceso de paz del presidente Trump que él iba a realizar, que se tenía previsto realizar incluso hace varias semanas, pero que seguramente ya se venía cocinando este acuerdo Abraham y por eso se frena esa anexión del 30% de Judea y Samaria o Cisjordania para los palestinos. Entonces, nuevamente el presidente Donald Trump hace gala y demuestra que es un hombre de paz definitivamente. Es un hombre que no ha metido a su país en ningún conflicto y que por contrario ha retirado tropas de muchos conflictos, ¿no? Y sin duda el mago, como le llaman al primer ministro Netanyahu, el mago de las relaciones exteriores, es un equilibrista. Y una vez más el primer ministro Netanyahu demuestra que es un fiel alumno de Henry Kissinger. Es un hombre que en política exterior definitivamente es un tigre, no pierde. Entonces tenemos que este acuerdo Abraham viene a abrir un nuevo camino, viene a abrir un camino muy especial porque finalmente Israel empieza a normalizar relaciones con sus hermanos, porque son sus hermanos. Es su región, es su vecindario. Y lo lógico hace mucho tiempo era que se hubiera firmado la paz no solamente con Egipto, que ya se firmó, y con Jordania, sino con sus hermanos del Golfo Pérsico. Y este proceso ha iniciado y no se va a parar. Como les decía, seguramente en los próximos meses veremos muchos más países del Golfo Pérsico normalizando sus relaciones con el Estado de Israel. Y este es mi análisis. Muy buenas tardes.